Probablemente todos acá conozcan a Monolith Soft, digo, por algo le dieron clic a este video, no hay duda de que es un estudio bastante sobresaliente de Nintendo, digo, estamos hablando de los creadores de Xenoblade Chronicles, pero también han sido una parte importante para el desarrollo de varios videojuegos recientes de la propia Nintendo. Este estudio también desarrolló videojuegos que a día de hoy no son tan recordados, como la duología de Project Zone, el juego de Dragon Ball El ataque de los Saiyajin, o el juego del que vamos a hablar hoy, Disaster, Day of Crisis. No hay mucha información sobre el desarrollo de este juego, pero no cabe duda de que fue un dolor de cabeza para el estudio, fue anunciado por primera vez en el E3 del 2006, y lo que se vio fue algo completamente distinto a lo que hacía Monolith Soft, incluso a día de hoy. Teniendo por esos momentos un historial conformado por juegos RPG con estética anime, Disaster Day of Crisis era todo lo opuesto a eso, estábamos ante algo mucho más realista, los colores eran grises y apagados, y la jugabilidad estaba orientada a la acción y al espectáculo, con tiroteos, persecuciones, y todos esos elementos de película de acción promedio. Después de su anuncio inicial, el juego pasó por varios problemas, como dije antes, no hay mucha información sobre su desarrollo, pero es fácil asumir que no fue algo sencillo, ya que después de su primer anuncio en el E3 del 2006, no hubo información alguna de este juego, más allá de anunciar retrasos y retrasos, al final el juego ni siquiera salió en América de forma oficial, solo en Europa y Japón a finales de 2008. Con eso dicho, ¿por qué de tantos juegos populares y exitosos que tiene Monolith Soft, voy a hablar justamente de uno de sus trabajos menos recordados? Primero, porque me gusta hablar de juegos que solo conozco yo y las 10 personas que con suerte verán este video, y segundo, si buscas imágenes de este juego, una de las primeras que te sale es esta, o sea, el cabrón le está ganando a un fucking tsunami, por supuesto que tenía que jugar esta wea sí o sí. Así que después de 7 horas de escapar de tsunamis, de volcanes, de terremotos, y demás tsunamis, ¿qué tal está el Disaster Day of Crisis? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. El protagonista es Raymond Blash, un ex marín y miembro del equipo de rescate junto a su mejor amigo Steve. Un día, en un rescate de rutina cerca de un volcán, este termina entrando en erupción, y mientras intentan escapar, Steve muere, por lo que Ray termina dejando el equipo de rescate, y se culpa por la muerte de su compañero. Un año después, Ray, que se unió a la división de gestión de crisis de Blue Ridge City, la ciudad del juego, es reclutado por el agente Olson del FBI, para que este colabore en una redada en un edificio abandonado, que está bajo control de Surge, una organización terrorista que secuestró a un sismólogo y a su asistente, que casualmente, es la hermana del fallecido Steve. Aparte de eso también poseen 2 cabezas nucleares, que activarán a menos que se cumplan sus demandas. A primera vista, la trama suena como la de una típica película de acción, y efectivamente, lo es, aunque el juego es consciente de eso y no busca tomarse en serio realmente. Para que se hagan una idea, los desastres, el elemento principal que literalmente le da el nombre al juego, nunca se explica el origen de que ocurran tantas tragedias precisamente el mismo día, en la misma ciudad, y justamente comienzan cuando Ray está cerca. Pero precisamente ese es el punto, usar una trama genérica, y meterle este concepto de los desastres exagerado a más no poder, que todo esté lleno de explosiones y momentos que se vean geniales, y lleven a momentos jugables bastante variados. Y hablando de la jugabilidad, estamos ante un caso bastante raro con Disaster. Como dije antes, Monolith Soft es un estudio que siempre se ha destacado por desarrollar RPGs, es un género que incluso en esos años tenían dominado. Sin embargo, en Disaster no estamos ante un RPG, sino ante un juego de supervivencia, un shooter sobre raíles, y un juego de conducción, porque sí, este juego tiene 3 jugabilidades completamente distintas. La primera jugabilidad es la principal y en la que más estaremos durante el juego. Aquí controlamos a Ray en una vista en tercera persona, mientras recorremos las calles destruidas por los desastres, en busca de provisiones o personas que podamos ayudar. Podemos correr, saltar, gritar para localizar personas necesitadas con el botón Z, destruir cajas para encontrar suministros que nos servirán tanto para ayudar a otros como a nosotros. Algo interesante es que Ray posee una barra de resistencia, una barra que se irá consumiendo dependiendo de distintas situaciones, ya sea correr en exceso, por las altas temperaturas o por el hambre. Es importante mantener esta barra lo más llena posible, ya que si se acaba, se empezará a consumir nuestra barra de vida.
Otra barra que tenemos es la del oxígeno. Cuando estamos en una zona llena de humo, nuestros pulmones empezarán a ensuciarse. Cuando eso ocurra, debemos intentar salir de la zona contaminada lo más rápido posible, e inhalar aire fresco cuando se tenga la oportunidad. Sobre rescatar personas, al hacerlo se activará un minijuego que cambiará dependiendo de la situación. Por ejemplo, si alguien está bajo un montón de escombros, debemos presionar el botón A y luego mover el control de Wii hacia arriba. Si alguien está desmayado debemos hacerle RCP en una especie de minijuego de ritmo, o si está herido debemos colocarle vendas. Hay una cantidad bastante decente de minijuegos, y en general me parece una mecánica bastante buena, ya que aquí es donde se aprovecha de mejor manera las posibilidades del control de Wii. Este reacciona bien la mayoría del tiempo, y los minijuegos son entretenidos, además que al completarlos ganamos puntos de experiencia, que nos sirven para mejorar las habilidades físicas de Ray, ya sea su velocidad, fuerza o resistencia, y sí, esto es lo único que hay de RPG en el juego. En general esta parte de la jugabilidad funciona bien, las mecánicas son muy interesantes y creativas, el uso de elementos como el oxígeno o la resistencia, hacen que enfrentar diversos peligros se sienta mucho más retador y realista, y el control de Wii se usa de muy buena manera en los minijuegos de rescatar personas. Además, si bien el juego es bastante lineal, los escenarios son en su mayoría muy amplios, lo que da paso a momentos de exploración y de encontrar diversos secretos, como trajes o armas ocultas. Sin embargo, esta jugabilidad no es perfecta, aunque más por el gameplay en sí. Diría que el diseño de niveles en ocasiones llega a ser demasiado simple, habiendo tramos enteros donde no hacemos absolutamente nada, más que avanzar y romper alguna que otra cosa, y ese es otro problema, que aparte de romper cosas y salvar personas, realmente no hay mucho más que podamos hacer, y romper cosas a veces es algo bastante lento y tedioso de hacer, y la mecánica de salvar personas está administrada de forma rara, ya que hay capítulos donde hay muchas personas que rescatar, y otros donde no hay absolutamente nadie, haciendo que avanzar en ciertos niveles sea de lo más aburrido. Otro problema con los niveles es lo mucho que llegan a estirarse de forma innecesaria. Si ya de por sí la mayoría de los capítulos del juego son demasiado cortos, hay partes que se hacen muy tediosas porque debemos volver y hacer algo. Por ejemplo, esta parte del nivel se repite 2 veces, y es bastante lenta, ya que debemos pasar con cuidado evitando estas cosas, y hay varios momentos así en el juego, que se alargan de forma completamente innecesaria. Pasando a la siguiente jugabilidad, tenemos los disparos. Recordemos que aparte de lidiar con desastres naturales, también estamos en busca de una organización terrorista, así que es bastante común que de la nada aparezca un ejército de soldados a darnos caza. En estas partes el juego pasa a ser un shooter sobre raíles, sí, esos donde el personaje se mueve solo y nosotros solo apuntamos. Los controles acá son bastante simples, disparamos, nos cubrimos, con el botón C podemos activar una mira que hace más daño, pero tiene un límite de tiempo, y recargamos moviendo el nunchuk, tan simple como eso. Al igual que a la hora de rescatar personas, en estas partes podremos obtener puntos que sirven para desbloquear y mejorar nuestras armas. La parte de mejoras es bastante completa, pudiendo mejorar elementos como la velocidad de recarga, precisión o potencia. También podemos comprar varias armas, como escopetas o rifles de asalto, también habrán variaciones de la pistola, y también hay armas más potentes como bazucas o ballestas, aunque para desbloquear estas últimas, debemos cumplir ciertos objetivos en la galería de tiro, a la que podemos acceder entre capítulos. Tiene una buena cantidad de niveles y créanme, están bastante difíciles los condenados. Diría que esta es la jugabilidad más pulida del juego, el control responde bien, hay una buena variedad en las armas, la duración de estas partes tampoco llegan a ser muy largas, así que no llegan al punto de hacerse repetitivas, también requieren cierto grado de habilidad, ya que si bien no las considero difíciles, sí pueden llegar a ponerse complicadas a veces. Donde sí siento que baja el nivel un poco, es con los jefes, no hay muchos pero todos en general se hacen muy repetitivos, ya que nosotros nos quedaremos siempre en la misma posición, y los ataques de los jefes suelen ser unos pocos patrones bastante predecibles, así que simplemente es disparar y esquivar hasta que se les acabe la barra de vida, y sí, ahí está el problema, todos tienen demasiada vida, lo que hace a la pelea más larga y repetitiva todavía. Se podría decir que esto se debe a la limitación de ser un shooter sobre raíles, pero en mi experiencia personal con estos juegos, puedo decir que muchos tienen batallas con jefes muchísimo más variadas y frenéticas, así que sí, creo que se pudo haber hecho un mejor trabajo con los jefes de este juego. Ahora, la última jugabilidad, y la peor con diferencia, la conducción.
En estas partes vamos en un vehículo en primera persona, para controlarlo debemos quitar el nunchuk y usar el Wii Mode de forma horizontal, y bueno, aceleras en el 2, cruzas moviendo el control, y en la A, tienes el freno de mano, este último bastante útil de hecho. Ahora, ¿por qué digo que esta es la peor jugabilidad del juego? Fácil, porque el control del vehículo es demasiado sensible, mueves un poco el control y el vehículo termina cruzando de más, además el vehículo se siente demasiado ligero, a la mínima se voltea o se choca con algo, y teniendo en cuenta que en estos niveles normalmente estaremos huyendo de algún desastre, o persiguiendo o huyendo de alguien, con caminos destruidos y curvas difíciles de por medio, perderás muchísimo en estas partes, y es bastante molesto. Pero en resumen, es un trabajo sorprendente de parte de Monolith Soft, haberse salido de su zona de confort, y haber creado tantas jugabilidades tan distintas para un solo juego, y considerando eso, creo que salieron, 2 de 3, bastante bien, la parte de exploración funciona muy bien, buscar suministros, ayudar personas, huir de desastres o hacer frente a estos, considero que el juego hace un buen trabajo metiéndonos en esas situaciones, no es perfecto, pero lo que tenemos no está nada mal. Los tiroteos son divertidos, el control es preciso y las armas se sienten bien, y se le puede sacar bastante jugo a la mira, son momentos disfrutables que cumplen muy bien su función, los jefes quedan a deber, sí, pero sigue siendo la mejor parte del juego, la conducción, bueno, tal vez tenga un pésimo control, tal vez el vehículo sea incómodo de mover, tal vez sus niveles son muy frustrantes, tal vez la cámara de primera persona sea horrible, y tal vez no tenga ningún punto positivo que resaltar de estas partes, ya en serio, como odio estos niveles. Gráficamente, Disaster es un juego bastante sorprendente, teniendo en cuenta las limitaciones de la Wii, creo que lo mejor del juego en este apartado, es lo bien que recrea los desastres, las explosiones están muy bien detalladas, y los efectos de fuego y de humo son bastante realistas, los efectos de lluvia o del agua están muy bien conseguidos, el viento de los huracanes puede afectar a ciertos elementos del entorno y hacer que se vayan volando, e incluso puede afectarnos a nosotros mismos, y otros como la lava también lucen increíbles. La iluminación es otro aspecto bastante sólido, las luces y sombras lucen excelentes, los escenarios son amplios y están muy bien detallados, incluso en momentos podremos ver en tiempo real explosiones o edificios derrumbándose. Las cinemáticas también se ven increíbles, se nota que le metieron bastante mano para lograr un aspecto muy cinematográfico, con los ángulos de la cámara, unas animaciones muy bien trabajadas y una iluminación bastante buena, es de los aspectos más fuertes del juego a nivel visual. Aún así, el juego tiene sus detalles, las animaciones son bastante genéricas y en general están muy poco trabajadas, siendo muy simples y repetitivas, las texturas de algunos escenarios pueden llegar a ser de una calidad demasiado baja, y los modelados de otros personajes aparte de Ray, en el gameplay tienen una cantidad de polígonos mínima, parecen sacados del Nintendo 64. Aún así, diría que la ambientación del juego está bastante bien hecha, los elementos más importantes son los que están mejor trabajados, algunos aspectos pueden no estar a la altura, pero en general, me sigue pareciendo de los mejores juegos de Wii gráficamente hablando, además, a día de hoy es un juego que ha envejecido bastante bien, algo sorprendente teniendo en cuenta el estilo realista del juego. No tengo mucho que decir por acá, así que seré breve, los sonidos de cosas como el menú están muy bien, elementos como las explosiones o los disparos suenan como tienen que sonar, nada que destacar por acá, la música funciona bastante bien, aunque personalmente no encontré ningún tema memorable, y en cuanto a las voces, pues, es algo raro, hay voces que están bastante bien, pero hay otras que suenan con un tono de voz forzado, como que quieren sonar de cierta forma pero se quedan a medias, si es algo que queda mal en algunos personajes honestamente, ya que les quita algo del peso que deberían de tener, pero bueno, aparte de eso, todo ok en este apartado, nada destacable, pero nada realmente terrible. La campaña principal del juego llega a durar entre 7 a 8 horas, una duración bastante decente para un juego de acción, aunque el juego cuenta con bastante contenido para rejugarlo, lo más sencillo sería rejugar todos los capítulos para obtener las puntuaciones más altas, o conseguir todos los logros, porque sí, el juego cuenta con su propio sistema de logros, pero también podremos desbloquear trajes y armas, ya sea explorando los escenarios o cumpliendo ciertos objetivos, como superar un tiroteo o un jefe en cierto
corta cantidad de tiempo o sin sufrir daño. También está el campo de tiro, que tiene una cantidad decente de niveles bastante difíciles, y podemos desbloquear un modo de dificultad mucho más difícil una vez completado el juego. Al final, Disaster Day of Crisis es un juego interesante. El juego usa de una forma excelente los controles del Wii y sus mecánicas para afrontar los desastres del juego. Los tiroteos son divertidos y el sistema de mejoras es bastante completo. Gráficamente luce bastante bien la mayor parte del tiempo, con un buen sistema de físicas y elementos muy bien cuidados como las explosiones o el humo, además de tener bastante contenido extra una vez lo terminas. Monolith Soft hizo un trabajo bastante bueno con este juego, tiene problemas sí, pero en general es un juego recomendable. Lástima que después de esto, el estudio volviera a su fórmula clásica de RPG con estética anime, y no me quejo, porque de ahí siguieron sacando juegazo tras juegazo, pero personalmente, con la tecnología disponible a día de hoy, sería genial ver un juego similar a Disaster, con huracanes, tsunamis y demás desastres ocurriendo al mismo tiempo. Es un concepto con bastante potencial, y sería muy interesante de ver con los gráficos actuales. Pero tampoco tan realista, no se pasen de verga.